Buenas tardes, ¿cómo están? No los escucho mucho. Eh, ¿Vieron las notas? ¿Pudieron chequear lo del parcial que les mandé? Bueno, entonces apago la cámara y empezamos. Confírmenme si... No voy a poder ver el chat, así que confírmenme por favor si están viendo la pantalla, ¿no? Bueno, estoy medio para atrás de la garganta, así que bueno. Primero, hoy la idea es ver el práctico de fluidos ideales, que sería la aplicación de Bernoulli, de la ecuación de la energía derivada para fluidos ideales, que no sale la ecuación de Bernoulli. Primero el sermón y las quejas del parcial, porque eso me parece que es importante. Eh, si vieron las notas, fíjense si hay alguno que crea que se me hizo medio un lío con que algunos me habían mandado por mail y otros estaban sobre el lab, entonces es como complicado seguirlos, pero creo que están todos. Espero no haberme olvidado de ninguno en el Excel, en la planilla que les mandé. Lo chequeé varias veces, pero puede ser que me haya pasado alguno. Sobre respecto, a ver si me ven cuando les hablo. Respecto de las notas, se les asignó a cada problema, hay uno 34% y a los otros 33%. O sea, todos básicamente eran los mismos los problemas. Sorpresivamente hay dos problemas que yo pensé que iban a ser los más fáciles, que fueron los que la mayoría hizo mal o no hizo, digamos. En general, si les puse cero es porque no hicieron el problema o no lo tengo, por eso si alguno, profe, yo le mandé por mail o algo de eso, por favor, confírmeme que no me haya equivocado. Y, ¿qué más? Bueno, ahí les resolví los problemas. En el problema del tanque que se vaciaba, que yo le puse problema 3, pero bueno, a cada uno le tocó en diferente orden. La mayor parte resolvieron, los que se equivocaron, integraron la ecuación diferencial. Entonces se olvidaron de tener en cuenta el valor de H0, o lo tuvieron mal el signo en H0 y ahí les dio mal, pero les consideré casi el 90% o el 80% del ejercicio. La tabla dice el porcentaje que les consideré de cada ejercicio. eh, y con 60 llegaban al 4, que era la de siempre, digamos. Después, ¿qué más recuerdo? Con respecto al Profe, primer ¿yo ejercicio, le puedo sí, hacer una consulta? sí, El profesor de Rico nos había comentado que sí, para poder acceder al coloquio sí. necesitábamos tener más del 75%, si no me equivoco. Le quería consultar cómo se llega a ese 75%, si tiene en cuenta también el práctico, si hay algún tipo de más menos ahí adentro como para saber si todavía estamos en posibilidad de llegar al coloquio o es solo regularidad, pues la verdad que nada, me pareció medio eh, como muy estricta la norma del 75% para poder acceder a un coloquio. La realidad es que, dadas las circunstancias especiales, cambiamos esa norma. Antes era, bueno, en realidad era el año pasado creo que habíamos usado 7, que un 7 o 7 u 8, no me acuerdo cuál es el 75% para que les corresponde a ustedes. Eh, por ahora no sé, le voy a preguntar a Mario, o sea, no sé, ustedes capaz que lo ven antes el jueves y le preguntan. Pero más allá de eso, aparte es que nosotros no tenemos la posibilidad ahora de por ahí evaluar un poco más o, bueno, ciertas cosas es que también nos parece que, bueno, ustedes como ya se dieron cuenta, es medio por ahí restrictivo tomarles de esta forma y por ahí no se pueden saber, o ustedes están nerviosos, tienen que renegar con la conexión y todo eso. Entonces, eh, algunas veces que uno apruebe con una buena nota no necesariamente significa que sepa, entonces, bueno, esos son los criterios. Eh,
en la mayor parte hizo bien el problema del túnel, que era el problema del ejercicio 6, perdón, de la unidad 3. Sí, profe, ¿puedes subir las notas? Sí, están subidas las notas y les mandé un mensaje. Oh, ¿no les llegó? Están... eh, bueno, está en el LEV. A ver si... Bueno, si ahora estoy compartiendo pantalla, pero si no... eh, cero, claro, significa que no recibí el ejercicio. Sí, sí, eso es lo que... Por eso les digo que chequen, fíjense por las dudas, porque tengo un montón de mail de algunos y de algunos pensé que tenía más ejercicios y no tengo todos los ejercicios por eso. Bueno, Alejandro, por favor, fíjate en el mail que me los mandaste o envíame el mail que me mandaste con los ejercicios. Lo que sí que la tasa de aprobación fue bastante baja. Sí, Una consulta sí. referente a lo que preguntó mi compañera anteriormente. La duda más particular que estábamos teniendo es si esto del 75%, más allá de lo que afecte al teórico, si el práctico es considerado, porque dijeron en otros años, esto de estar el 75% aplicaba para el teórico y no para el práctico. Saber eso, si en este semestre, por estas No, condiciones especiales que usted discúlpame, María, dice, ¿cómo? discúlpame, no, se me cortó lo que no te escuché. Digamos, no salió bien el micrófono. ¿Me puedes repetir lo del Perdón, final? sí, que en otro semestre, o sea, que en otros años nos dijeron que el Sí. 75% para acceder al coloquio se pedía en el teórico. Y saber si Ah, este semestre o no. Esa sería. en principio sería para toda la nota. Si no, yo le voy a preguntar bien a Mario, pero eh, para las dos cosas sería. Bueno, gracias. Eso era lo que habíamos hablado con Mario, creo que eso es lo que les comunicó. No sé si hay Santiago, si alguien más se le corte el audio. ¿Mi audio se corta? ¿Me escuchan bien? O sea, no sé si ustedes tuvieron el viernes y una clase de consulta. Ah, y el viernes ustedes no me hicieron una pregunta de nada de los otros ejercicios. Yo le dije, chicos, pónganse las pilas porque me parece que no hicieron ningún ejercicio. Es más, me resultó raro que uno o dos tuvieron consultas y algunos me hicieron consultas de los mismos ejercicios eh, que habíamos visto en clase. ¿Mm? Yo sé que es un quilombo por ahí las clases y todo eso de rever los ejercicios en el video y buscarlos ahí. Si no, vemos otra opción, pero eh, no sé, me parece que no se tomaron el tiempo por ahí de hacer los ejercicios o no entendieron. Algunos me parece que no lo entendieron. Eh, Eso quería saber yo, porque si no, es como que también un poco que estoy perdiendo el tiempo. Capaz no me explico bien, no sé. Capaz ustedes no me entienden como los doy. Capaz hay conceptos que no tienen claros y necesitan que los reveláramos antes. Eh, no creo que no llegamos ni al 30% ¿cómo se llama? De aprobados, lo cual es muy bajo. Normalmente suelen ser la mitad, como mucho. Entonces, perdón, la mitad como mínimo. Entonces, bueno, por eso si no sé que no entendieron, que esas cosas me gustaría un poco aclararlas. Ajá, vos te jodió el tiempo.
Ajá, bueno, y la mayor parte de los ejercicios, y en esto no quiero mentirles, como dice Homero, no quiero mentirte, March. La mayor parte de los ejercicios, yo quiero que no sean mecánicos. Es decir, los ejercicios que los voy a tomar en los parciales son como los de clases, pero no son que van a tener que reemplazar la misma fórmula y van a tener que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Olvídense de esos ejercicios. Esos ejercicios son para secundarios, donde ustedes ya tienen que ahora tienen que pensar un poquito más. O sea, si ustedes tienen, no sé, si ustedes hoy vamos a aprender a usar Bernoulli, y yo le voy a dar 2 o 3 casos, hay un montón de ejercicios posibles con Bernoulli, donde ustedes, habiendo resuelto los ejercicios de la guía, tienen una suficiente base para ir plantearse otro ejercicio un poquito raro y tener la capacidad de, bueno, esto no se resuelve de la misma forma o esto lo tengo que pensar de otra manera. ¿Mm? En, Me pareció que por ahí para el primer problema, si les metía lo de, ¿cómo era? Cantidad de movimiento eh, angular. La otra vez que les pregunté, no habían hecho nada de esos ejercicios. Como eran al final, dije, si les tomo de esto, me parece que les va a ir mal. El problema del túnel era bastante parecido, entonces se ve que ustedes más o menos lo tenían claro. El de las placas, en el práctico habíamos evaluado una cosa que la mayoría, no sé si les pasé las notas o no, pero la mayoría lo había hecho más o menos bien, donde tenían que integrar para calcular una tensión, una fuerza. En este caso era una tensión, entonces, por ejemplo, alguno que me integró, eso no, y me parece que eso, si entendieron mal el problema, no pasa porque tengan más o menos tiempo. Entienden lo que dice ahí Valentina, la modalidad estresante, sí. Si para nosotros es estresante eh, permitir, ¿cómo se llama? Estar así mirando una pantalla mientras ustedes están resolviendo el ejercicio, sin por ahí poder, si se quiere, no sé si controlar, pero saber si se están equivocando o no, que cuando uno está en clase les puede que están equivocando o no. Lamentablemente es la que hay ahora. Bueno, no sé qué otra consulta, duda con respecto al parcial. A lo mejor para el próximo parcial, no diga usted, pero a lo mejor se podría hacer un escaneo general con las hojas bien enumeradas, bien marcadas, bien firmadas, pero a lo mejor nos reduciría un poco porque es verdad que se tilde el celular, se te cierra la aplicación de escaneo y a lo mejor escanear una sola vez. Es una cosa simple, parece, pero nos puede reducir un poquitito de todo esto. O sea, a ustedes les jode el tema de escanear, eso les lleva mucho tiempo. Escanear tantas veces. Ustedes vieron que el tema de la hora no fue un problema. Está bien que nosotros justo nos pasó que el Leo estuvo caído. Eso no es lo normal, pero, ¿qué les iba a decir? Pero bueno, la mayoría me terminaron fuera de tiempo. O sea, de los 25 creo que, no sé, 3 o 4 entregaron 0, lo cual me preocupa. Y después, como 15 entregaron fuera de tiempo, mandándome los mails, lo cual en teoría no estaba permitido. Entonces, bueno, vamos a ver lo de considerar lo del, lo de más tiempo y bueno, veremos qué otra forma se me ocurre como para que no sea tan complicado. Por eso el simulacro, yo no revisé qué hicieron, si pudieron hacer simulacro o no. Pero bueno, la parte del simulacro era esa, digamos, ver si podían hacer algo en el tiempo dado. ¿Mm? Profe, aún así,
no sé qué opinan mis compañeros, pero el hecho de resolver así escaneando, aunque sea un embrollo escanear y podría reducirse un poquito esto de escanear tantas veces, yo sostengo, no sé qué opinan mis compañeros, hablo por mí, que aún así es la mejor forma posible, es lo más parecido a la realidad normal que solíamos tener, donde uno puede tranquilamente graficar y demás. Es decir, no sacar el escaneo, sino por ahí reducirlo un poco nomás, si se puede. Ajá. Yo lo que había pensado al principio, que es lo que he hecho hace un par de años con algunos prácticos, chicos de prueba, fue hacer ejercicios que sean, que solo tengan que poner una respuesta. El tema que ya me pasó con eso, que en otra materia, que cuando ustedes se equivocan, solo les permite poner un valor numérico y por ejemplo las unidades. Son ejercicios calculados que se llaman. Entonces yo propongo a cada uno de ustedes le tocan valores aleatorios para que no se puedan copiar y yo no veo el procedimiento, pero si ustedes llegan a un valor numérico equivocado, todo el problema está mal. Claro, en ese caso, profesor, creo que o sea, no nos conviene porque, por lo menos en mi caso, con todos los nervios y todo, generalmente muchas veces se termina evaluando el proceso, que ponerle ahí un ejercicio en mi caso, que fue lo que pasó, que no llegué bien al resultado y me terminó tomando parte del procedimiento y creo que eso como que nos terminaría haciendo nada, si ahora el porcentaje de aprobación fue un 20, probablemente vaya a ser menos porque muchos estuvimos en la misma, de capaz no llegamos al valor final y si se va a evaluar solo el valor final, nada, eso, se pierde por ahí lo que es el planteo del problema y todo. Sí, yo en este intenté ser generoso porque casi ninguno llegó a los resultados correctos en el ejercicio 2 y 3, por ejemplo, que Por para mí eso, eran los muy simples. Y casi todos hicieron relativamente bien el ejercicio 1, que era el túnel, el 2 era el de las placas, y el 3, a los que yo les puse así, ¿no? Y al 3 era el del vaciado del tanque. En eso yo les consideré muchos puntos porque creo que ninguno llegó a la solución correcta. Igual, por ejemplo, el ejercicio 2 de las placas, cuando el vi sus enunciados, vi que no llegaban al resultado bien, y me di cuenta que yo había puesto mal la velocidad ahí. Y encontré dos cosas. Una, que el resultado no les iba a dar bien, y la otra, que ustedes no verificaron unidades. O sea, la mayoría llegó la tensión de corte tenía que dar 180, 200 pascales, cosas así, y ustedes llegaron a un valor, no me acuerdo cuánto, pero no verificaron unidades. Entonces, las unidades no eran consistentes y ustedes no se dieron cuenta. No sé si es porque conceptualmente no lo evalúan, o si porque estaban apurados, o sea. En mi caso, por ejemplo, ese fue justo el último ejercicio. Lo empecé a verificar y no me daba. Era el último ejercicio, se estaba por terminar de cerrar el tiempo y terminé entregando, pero me di cuenta, sí que no daba inconsistencia, pero pensé que era error mío, Dios. Uh-huh. Sí, a mí no me daban las unidades tampoco. ¿Y por qué no lo escribieron? O sea, porque yo vi varios que se ve que renegaron con las unidades y metieron los resultados y metieron las unidades de pecho. Y encima pusieron mal las unidades. Entonces, eso es lo que yo digo, chicos. Si esas cosas me preocupan quizás más de que, por ejemplo, casi todos me hayan entregado fuera de tiempo. O sea, claramente el tiempo se les complicó más las escaneos de lo que nosotros habíamos calculado. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno. Bueno, Alejandro Sí, dice, yo pensé que me estaba equivocando. también igual que Alejandro, profe, en el caso del tercero, yo estaba re seguro de Sí. que estaba haciendo las cosas bien, pero no encontraba el error. Y no verifiqué por ahí ¿cómo se llama? Las unidades, porque ya lo vi como que lo había hecho y a veces, muy pocas veces hago que los exámenes, por ejemplo yo nomás, ¿no? Ese es un tema mío, de revisar todo el ejercicio de nuevo, porque siento que siempre le encuentro un error nuevo y siempre me vuelvo a rebuscármela, porque soy medio así. Entonces yo lo hago una sola vez, veo más o menos si llego a lo que creo y bueno, y después ahí yo me daba cuenta que las unidades no me daban, pero dije, bueno, debe ser que me había comido un signo o algo en algún lado y ya no tenía tiempo, me pasó como Juan, que dije, bueno, ya está, entrego lo que tengo, pensando que yo me había equivocado en Bueno, algún punto y no en otra cosa. ahí hay un punto. Si se dieron cuenta, ¿por qué no me preguntaron? O sea, yo me pasé las mismas 3 horas que ustedes acá sentados mirándolos.
Entonces, si ustedes me preguntan, a lo mejor yo podría haber dicho, uy, podría haber revisado el ejercicio y me hubiese dado cuenta, pero si no me preguntaron, creo que no me preguntaron nada en tono. Sí, ya sé, sí, ya sé lo que dice Alejandro. Claro. Entonces, si ustedes no me dicen, yo no puedo saber, porque yo lamentablemente, que es una de las cosas que les decía recién, no puedo saber qué están resolviendo ustedes. No puedo ver que todos están renegando en el mismo problema, porque básicamente yo no sé en qué problema están renegando. O sea, puedo ver que no se copian o cosas como esas, pero nada más que eso. ¿Mm? Entonces, cosas para la próxima, preguntar si entienden todo de nuevo. Eh, Después me dijeron que tuvieron muchos problemas, entonces prefieren por ahí subir todo junto. Y el tiempo. Creo que habíamos contado 2 horas 20, más o menos 50 minutos por ejercicio, creo que era. Si no me acuerdo. 140 minutos eran. A ver. Sí, 140 minutos. No, bueno, no me acuerdo, pero eran como 45 minutos por ejercicio, 50 minutos por ejercicio, una cosa así, me parece. Bueno, yo les repito, cuando estamos en el aula, las consultas son mucho más asiduas y tengo muchas consultas de los ejercicios. Ahora no hubo, entonces no sé si eso es que fueron 50 por ejemplo. Ah, bueno, yo no me acuerdo. Y no sé si eso es que ustedes no hicieron los ejercicios o realmente no les salieron dudas o realmente no se plantearon dudas, no sé, no sé. Yo, el lunes ese anterior a la clase me dijeron, no, profe, tuve un parcial y todavía no pude. En mi caso, lo de la cámara, por lo que pregunta Valentina, no me molestó para nada, pero, por ejemplo, lo que yo sí noté es que, nada, las clases tienen algo, nosotros también nos estamos adaptando a la modalidad de virtual y tuvimos, para mi gusto, como pocas clases, porque pasaron un par de feriados y como que estuvo bastante movido por ese lado y como que fue mucho por ahí más de lo que nosotros tendríamos que haber, o sea, mucho de nosotros de ponernos por aparte y sacarnos las dudas quizás después en consulta y como que a la hora de la clase no se generaban dudas y nada, como que fue más individual el trabajo, digamos, de llevar la preparación del práctico, por decirlo de una manera. Ujú. Bueno, antes que te responda a vos, Juan Manuel, Valentina pregunta, ¿para el próximo sí o sí la cámara? Sí, lamentablemente sí, es sí o sí la cámara. Eh, no sé quién, una de las chicas, sé que me había escrito que tenía problemas con la cámara y qué sé yo. Sí, yo Eh, le escribí. bueno, No, bueno, bueno, pero es como un caso particular el mío porque tengo un teléfono rotísimo y ahora ya se murió, así que tengo que conseguir otro y bueno, pero soy un caso particular. Preguntaba si sí o sí el otro íbamos a necesitar. sí, en idea sería que sí. Después igual hay uno de Ah, los chicos que se quedó sin internet, que ese día lo terminé llamando para preguntar qué le había pasado, pero al final no era que se había quedado sin internet, sino que no respondió, pero digamos, eso no fue tanto. Por ahí lo que te preguntaba Juan Manuel, respecto de que los problemas y los prácticos los tienen que hacer solos, y sí, lamentablemente ahora es más así, digamos, lo ideal sería que ustedes se junten si quieren, no sé. eh, No sé si, no les prometo, pero no sé si ustedes se juntan a hacer tipo videollamada para hacer sus prácticos. Un día me dicen y a lo mejor puedo combinar para juntarnos ahí en ese momento y sacar más dudas, pero eh, por ahí no sé qué tanta bola le dieron al teórico, si en el teórico le fue mejor, ¿no? Todavía no tengo las notas, pero sí, cómo lo estudiaron, si tuvieron dudas o no. Entiendo que por ahí nosotros, si bien tuvimos menos clases, eh, bueno, ahí dice que les gustó eso del video. Sí, a mí lo que pasa es que yo les conté la otra vez, a subir los videos me llevo toda una tarde y no siempre los puedo hacer. Pero bueno, veo si les subo alguno más de, por ejemplo, flujo potencial que están interesantes. Si no, mi otra forma va a ser darles prácticos que sean más, como más prácticos, más ejercicios para hacer que tengan que hacer de tarea y listo. Eh,
Bueno, si ya estamos, hagamos con la clase entonces. ¿Mm? No sé si tienen alguna otra duda o consulta. Sí, profe, una consulta. Sí. En estos días, no digo esta semana porque realmente esta semana estoy medio complicado con los parciales y no sé si voy a poder tener tiempo realmente, pero la semana que viene tener una clase de consulta en donde pueda charlar los temas que me quedan dudas del parcial para saber resolverlo bien. Sí, de hecho, normalmente las clases de consulta mías son lunes y miércoles, pero realmente los lunes antes de esta hora, porque era el lunes, el día que yo tenía clase de consulta en físico, digamos, así que el lunes yo casi descartado porque siempre estoy preparando la clase. Pero los miércoles o quizás los jueves podemos arreglar. O sea, escríbanme y vemos que yo siempre después de las 4 de la tarde es más posible que les pueda dar clase de consulta. ¿Mm? Perfecto, profe, gracias. Bueno, ahí me dijo Alejandro que me mandó. Bueno, ahí los reviso y te comento. Bueno, entonces voy a poner a grabar la clase. Mateo. Ahora sí, bueno, de nuevo ahora no veo el chat, así que bueno, díganme si... Lo primero que... La primera parte, la segunda es la ecuación de Bernoulli. No sé si les quedó dudas de esto, de qué significaba que teníamos. Bueno, ustedes ya vieron cómo llegamos a esta ecuación y cuáles son las hipótesis. Una es que el flujo es incompresible. A ver, voy a desactivar la cámara. Una es que el flujo es incompresible, los efectos de fricción son despreciables, es flujo estacionario y es a lo largo de una línea de corriente. Esas hipótesis nos permiten armar muchos ejercicios, o en realidad nos permiten resolver ejercicios usando ecuaciones que son, si se quiere, un poco más simples. Entonces, a ver. Si me deja... No sé si pueden ver esta. ¿Ven mi lapicera? Sí, profe. Sí. Bueno, hay un ejemplo que muestra el White y que creo que el profe mostró debe haber mostrado en el teórico, que nos dice dónde podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Y este ejemplo que muestra un túnel de viento, o muestra un canal donde tenemos en el medio un ducto, el ducto tenemos un ventilador, y para atrás sigue el ventilador y sigue el ducto. Entonces dice, en estas zonas, ¿qué zonas puedo aplicar la ecuación de Bernoulli? Entonces el fluido viene por acá, el aire pasa para acá. Entonces me dice, la ecuación de Bernoulli la puedo aplicar en estas zonas. Acá. ¿Por qué no la puedo aplicar en las paredes? Porque me aparece flujo viscoso en las paredes. Entonces no puedo decir, o cerca de las paredes, que tengo flujo isoenergético en estas zonas. Y además dice, tengo que decir que es rotacional, que los efectos de la fricción son despreciables y que es estacionario, por lo tanto, en esta zona donde está el ventilador tampoco lo puedo aplicar. Entonces eso reduce a aplicar Bernoulli en zonas donde se cumplen todas las condiciones que dijimos, que es a lo largo de una línea de corriente, o en lugares donde puedo relajar ciertas de estas condiciones y el flujo es isoenergético.
Isoenergético. Entonces, vayamos a este ejercicio. ¿Ven el ejercicio 6.8? Perdón. ¿Ven? A ver. No sé qué están viendo. Ahora la pantalla de Meet. Ahí está. ¿Ven el Y ahora ejercicio? sí se ve la pantalla del ejercicio 6.8. Bueno, genial. Ahora estoy con un monitor, entonces no puedo ver qué están viendo ustedes o no. Entonces el ejercicio 6.8 tiene le subí ahí el enunciado y le subí... ¿Alguno lo puede ir leyendo? Sí, profe, si quiere lo leo. Sí, ¿podés leerlo, por favor? Sí. Para el canal abierto de la figura del problema, asumiendo que el flujo es ideal y bidimensional y que la altura h es igual a 4 metros, h1 es igual a 1,5 metros y la velocidad 1 es de 3 metros sobre segundo, determinar las dos soluciones posibles para h2 y b2. Bueno, primero tenemos que entender este problema. Ustedes ahí dicen, ¿cómo vamos a aplicar Bernoulli en este problema? Porque yo que les dije, la ecuación de Bernoulli, en realidad, lo único que nos dice es dónde lo podemos aplicar. Y en un lugar donde sea una línea de corriente. Entonces ustedes dicen, pero profe, acá yo estoy teniendo agua que está deslizándose por un canal, de lo que usted me dijo, y yo sé que no lo puedo aplicar cerca del borde, y probablemente no lo pueda aplicar, no sé, en estas zonas donde tengo curvatura, y entonces voy a tener cambios en la energía, que es lo que ustedes también ya vieron. Ok, pero sí dónde lo puedo aplicar. Y eso nos obliga a pensar dónde tengo una línea de corriente yo ahí. ¿Qué se les ocurre? Solamente a la entrada y a la salida del conducto. A la entrada y a la salida yo tengo una sola línea de corriente porque creo que fue Santiago, ¿o no? Sí, ¿Por qué tengo una línea de corriente, decís vos? porque, o sea, es antes del cambio, o sea, de las curvas, en el caso de la entrada. O sea, no habría nada que lo perturbe. Y a la salida, porque, no sé. Bueno, genial. Entonces, en realidad, ¿qué vieron el capítulo 2, que fue descripción del movimiento? ¿Se acuerdan que decían de las líneas de corriente, líneas de flujo y líneas de traza? En flujo estacionario, ¿qué pasaba? Que las tres Eran líneas todos coincidían. coincidentes. Las tres. Ajá. Y entonces, ¿cuál es la línea más fácil de ver, si quieren? La línea de corriente. ¿Qué decía? ¿Cuál era la definición de la línea de corriente? Es una línea en donde puedo ver punto a punto donde va yendo una partícula. Ok. Y si nosotros la asociamos a la línea de flujo, ¿qué me decía la línea de flujo? Que era la unión de ¿qué cosa? ¿Qué era la línea de flujo? La línea que unía las tangentes de los vectores de velocidad. ¿Se acuerdan de eso? Sí, 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 ahora sí. Bueno, ok. Entonces, como dijo Santiago, yo puedo tener líneas de corriente, pero ¿para dónde va mi velocidad? De este lado y de este otro lado. Eso, si se quiere, es el inicio, que es lo que está diciendo él, de una línea de corriente que va a una cosa así. ¿Por qué? Porque si yo tomo un vector velocidad en este punto va así, si tomo acá en la curva va para este lado, si yo tomo por acá va bajando, bueno, se están superponiendo, a ver, voy a cambiar el color. Si yo tomo por acá y por acá, sería los diferentes vectores de velocidad. Entonces yo puedo construir una línea de flujo que en realidad es una línea de corriente para nuestro caso, porque es estacionario. Ahora, acá hay muchas líneas de corriente, o sea, va a haber otra que va a ir por acá, así.
y va a ir otra que va a ir, bueno, ustedes entienden, uy, lo dibujé, una cosa así. ¿Mm? Entonces, de esas nosotros podríamos usar la ecuación de Bernoulli sobre cualquiera de ellas. ¿Mm? Es decir, yo puedo plantear la ecuación de Bernoulli en este punto de la línea de corriente y después puedo plantearlo, bueno, supongamos que es la misma por este otro punto, sabiendo que tengo la misma energía. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, ¿Le quedan dudas o no de eso? Sí, lo que me quedaría, entonces utilizaríamos la línea media, sería como la que está justo al medio de todo el fluido. No, yo todavía no les dije qué vamos a usar para resolver. Yo les digo que Está. podemos Simplemente plantear, estamos esquematizando. claro, estamos esquematizando. Nosotros podemos plantear, a ver, voy a dibujarlo, a ver si, o después lo dibujo. Que me obliga a... una cosa así es la montañita, o eso donde va el canal. ¿Mm? Y el flujo de agua va en esta dirección. ¿Mm? Entra por acá y sale por acá. ¿Mm? ¿Ven? Entonces yo tengo infinitas, o varias, líneas de corriente o líneas de flujo en este caso, porque estamos hablando de flujo estacionario, entonces lo mismo, que hacen esto. ¿Mm? ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo con eso? Que si yo agarro una de esas y la corto, me muestra los vectores de velocidad en este punto van acá, en este punto van ahí, en este punto van ahí. Yo puedo plantear en cualquiera de estas, en su mismo lugar, esperen que a ver si puedo. Ahí se ve mejor. En su mismo, sobre la trayectoria de cada una de estas, yo voy a tener los vectores de velocidad que van pasando. Ahora, yo tengo eso y el problema me pide saber las alturas. La línea de corriente más simple que tienen ustedes de ver es esta, que es el perfil de flujo libre. ¿Mm? Es el borde del agua. Volviendo al ejemplito, yo puedo decir que de todas las líneas de corriente que hay ahí, la que me interesa a mí es la que forma el borde del agua. ¿Mm? El borde del agua con la superficie, con el aire. ¿Mm? Esa es la superficie libre. Y esta es una línea de corriente. ¿Cómo yo sé que es una línea de corriente? Y es ahí donde tienen que tener ustedes claros conceptos de las unidades anteriores. Porque los vectores velocidad son tangentes a la superficie libre. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Mm? Es decir, yo no veo una velocidad saliendo de la superficie libre del agua. ¿Mm? Si yo veo la superficie libre del agua, la velocidad se va moviendo tangente a la misma. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Entonces, ¿cómo? Sí, profe. A ver, ustedes cuando van a un río, ¿m? Y vieron que está corriendo el río, ¿m? Ustedes, si tuviese un vector velocidad que cortase, o sea, que no fuera tangente a la superficie libre, a la superficie del agua, ¿qué pasaría? Nos estaría saltando agua para nosotros, ¿no? Claro, como salpicando. Claro, me estaría salpicando. ¿M? Entonces no sería una superficie, por ende no sería la superficie libre esa. ¿M? Entonces la superficie libre en los fluidos, en estos fluidos, tiene la característica de que es justo una línea de corriente. Ok, ¿no? Estamos de acuerdo ahora. Entonces, Sí, si es profe. una línea de corriente, yo ya puedo aplicar
Bernoulli entre dos puntos, que son los puntos en los que tengo datos. Este y este otro. ¿Mm? Entre el punto 1 y el punto 2. ¿Mm? Esos dos puntos, la ecuación de Bernoulli, yo debo empezar y encontrar los valores que voy a necesitar poner en la misma. ¿Mm? Es decir, volvamos al dibujito que yo tenía. ¿Mm? Entonces, sigamos acá. ¿Cómo habíamos dicho que era la ecuación de Bernoulli? Una de las formas de escribirla era P sobre ρ más la velocidad al cuadrado sobre 2 más G por Z, igual a una constante. ¿Mm? Eso me permite decir, si esta línea de corriente que yo tome es una línea de corriente, entonces esto es constante. ¿Mm? Entonces, la superficie libre, yo puedo plantear Bernoulli entre los puntos que yo quiera de la superficie libre. Acá, 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 acá. Y siempre va a ser constante. ¿Mm? Entonces planteemos sobre este punto, entre el punto 1 y el punto 2. Uno podría decir acá que estamos planteando un volumen de control también, ¿no? ¿Mm? Si yo podría decir, estoy planteando un volumen de control que va desde 1 hasta 2. Y no sé si es tan correcto ese planteo, pero sí donde estoy planteando la ecuación de Bernoulli. ¿Mm? Entonces, planteado eso, yo puedo escribir como la ecuación de Bernoulli de un lado, B1, ρ1, más B1 cuadrado sobre 2, más GZ1 igual a B2, ρ2, más B2 cuadrado 2, más GZ2. ¿Ven ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, aunque sé que yo no sé si ustedes, si me pueden decir por chat. Sí, yo lo que pasa es que no los puedo ver en el chat. Pero, ok, entonces, ¿se ve más o menos? ¿Se ve muy chiquito, muy grande? No sé cómo se ve la pantalla. Bien, o sea, se ve bien, por lo que parece, se entiende aunque sea. Bueno, entonces ahora, ¿qué hipótesis podemos hacer? Si quieren hablar, hablen por micrófono y no hay problema. Primero que dijimos, que era incomprensible. Perdón, que estábamos hablando de la misma densidad, porque es la misma agua, entonces esto lo podemos sacar. ¿Mm? Además es incomprensible, es agua. ¿Mm? Por otro lado, nosotros tenemos cosas que podemos saber. Como es una superficie libre, ¿cuál va a ser la presión ahí en esa superficie libre? ¿Cero de qué tipo? Cero de presión manométrica. Es decir, que la presión en la superficie libre es equivalente a presión manométrica igual a 0. Entonces, este y este se me van. ¿Mm? No es que se me van, son lo mismo. O son 0, si lo quiero ver de esa forma. Entonces, mi ecuación de Bernoulli me queda B1 más GZ1 B2 cuadrado sobre 2 más GZ2. ¿Mm? Hasta ahí ustedes me dirán, bueno, ¿y ahora? Porque Z1 lo podemos resolver o no. Z1 era este valor, que era H más el H1 este minúscula. Es decir, Z1 es
H mayúscula más H1. Perdón. Y Z2, creo que esto está dibujado así, si no ahí volvemos al dibujo, es este, H2. Sí, profe, Entonces, coincide con el problema. claro, Z2 es igual a H2. Avísenme si no ven o algo. Ok, entonces tenemos estos datos. Ya podemos reemplazar y nos queda B1, 2 más G, H más H1. Si no, lo podemos seguir usando como Z1, igual a B2 sobre 2 más G, H2. ¿Mm? Bueno. Ok, teniendo eso, resulta que ¿cuántas incógnitas tenemos? ¿Sabemos B1? Sí, es dato del problema. H y H1 son datos del problema. Bueno, ¿B2 lo conocemos? No, Ni tampoco H2. ¿Mm? ¿Qué ecuación podemos usar que nos aporte una restricción más? ¿Mm? La de continuidad puede ser. La de continuidad. Entonces podemos aplicar la ecuación de continuidad. O conservación de la masa, que es lo mismo. Esto es lo mismo que ecuación conservación de la masa. ¿Mm? Entonces, para plantear... miren, ahí tengo un ejercicio hecho. La ecuación de conservación de la masa, yo quería plantear. Primero, lo que planteábamos siempre, el caudal 1 era igual al caudal másico 2. ¿Mm? En realidad, como ρ son constantes, yo puedo plantear como Q1 igual a Q2, caudales volumétricos. ¿Mm? Luego, el caudal 1 es B1 por área 1 igual a B2 por área 2. Nosotros sabemos que no le dijimos qué profundidad tiene, sino dijimos que es bidimensional, o sea, le podemos asignar un ancho cualquiera a este canal. ¿Mm? Un ancho que, si estamos tomando un eje coordenado que sea X y Z, estoy planteando bien el eje, sí. X y Z lo podemos usar como la coordenada Y o la coordenada B, si se quiere, al ancho. ¿Mm? Es decir, que el área 1 es igual a H1 por I. Y el área 2 es igual a H2 por I. ¿Mm? Entonces podemos hacer la relación área 1 sobre área 2 es igual a H1, H2. ¿Mm? Entonces, luego de eso podemos llegar a plantear B1, H1 igual a B2, H2. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora ustedes dicen, bueno, ya simplemente tenemos que reemplazar en esta ecuación. ¿Y qué podemos reemplazar? O H2 o B2. Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser reemplazar B2. Entonces B2 lo puedo reemplazar como B1 H1 sobre H2. Y como esto va a ser al cuadrado, que va a ser lo que me va a pedir el problema acá, porque B2 está al cuadrado, esto me va a quedar de esta manera. Ay, no dejé otra hoja en blanco.
Ahí queda derecho. Entonces, ahora reordenando mi ecuación, yo puedo escribir como B1 cuadrado sobre 2G. ¿Por qué? Porque muevo G más H más H1 igual a B2 lo reemplazo. Entonces me va a quedar B1 cuadrado H1 cuadrado H2 cuadrado sobre 1 sobre 2G más H2. ¿Estamos de acuerdo ahí? El único pase mágico que hice fue mover G, en vez de estar acá, multiplicar todo por G y moverlo, perdón, dividir todo por G y moverlo debajo del término de B. Entonces ahora, ¿qué nos queda? Nos queda una ecuación donde nuestra incógnita es H2. Entonces nosotros podemos operar acá y nos va a quedar algo así, a ver. Esto lo podemos igualar a 0, o sea, podemos multiplicar todo por H2 al cuadrado, así este que está en el denominador se nos va al numerador. Y nos queda una función, o en realidad nos va a quedar un polinomio cúbico de grado 3, en realidad no cúbico, de grado 3. En H2. ¿Está claro en eso? ¿O no? Porque yo voy a tener que multiplicar todo por H2 al cuadrado, entonces me va a quedar B1 cuadrado H1 cuadrado sobre 2G más este H2 me va a quedar H2 al cubo menos todo esto, menos esto que me va a quedar H2 al cuadrado por B1 al cuadrado sobre 2G más H más H1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo ahí? Sí, profe. Arriba. Se perdieron. ¿Copiaron Sí, esto? profe, sí quedó claro. ¿Quedó claro? Sí, profe. Solamente multiplica por h cuadrado para que quede todo en el numerador. Más. Ya nos queda, si se fijan, nos va a quedar un polinomio en H2. Que sería, si yo pongo el término de H2 al cubo, va a ser más 1. El término de H2 al cuadrado, H2 al cuadrado, va a ser menos B1 cuadrado sobre 2G más H más H1. El término H2 a la 1 sería, va a ser 0, porque no está. Y el término H2 a la 0 va a ser B1 2G H1 cuadrado. Entonces esto nos va a permitir, no sé si ahí pueden ver el MATLAB. Yo acá armé ya las soluciones y me da 3 posibles soluciones de H. Una que es H2, si se quiere, sub 1, que me dice 5,92 94 metros. La otra que es H sub 2,
si se quiere, que es la segunda solución de las raíces, que es 0,43, 0,4322 metros, y una solución que es negativa, que es una solución no válida, que es menos 0,4028 metros. Esta no es físicamente correcta. Ay, ustedes están viendo el mando. Esta última no es físicamente correcta y con estas dos yo puedo construir mis dos B. Entonces, B2 usando H1, la primera solución va a ser 0,40 y... ¿les digo cuánto? Va a ser 0,76 aproximadamente, 0,76 metros sobre segundo, y B2 va a ser 10,48, creo. ¿Están de acuerdo ahí? ¿Se lo ardieron? No sé. Profe, yo en el despeje hice una función cuadrática y no me quedó. Porque me quedaron números imaginarios. A y C son positivos, entonces me van a quedar números imaginarios cuando aplique Bhaskara. Pero es que no es cuadrática, es cúbica. Claro, por eso yo vi que H cuadrado, H2 estaba al cuadrado en un miembro, lo pasé multiplicando solo. H2 al cuadrado en un miembro. Ah, no, ya sé donde me equivoqué, justamente ahí. Gracias, profe. Listo. A ver, le pongo la pantalla ahí. Les tiene que quedar algo parecido a esto. Bueno, eso es lo que me quedó a mí, por eso están los resultados de eso, pero creo que está bien. Sí, haciendo esa corrección que me equivoqué, me quedé igual. Bueno, a ver, conceptos de este ejercicio. 1. ¿Dónde, o que les deberían quedar claro, dónde aplico Bernoulli? Bernoulli. ¿Dónde aplico Bernoulli? A ver. Sobre la línea donde del borde del flujo. Claro, pero ¿por qué lo aplico ahí? Porque es una línea de corriente. Porque es una línea de corriente. Claro. Entonces, ¿dónde aplico Bernoulli? Lo puedo aplicar en una línea de corriente. En un problema como estos, fíjense que si yo no les digo eso, ustedes van a... ¿Dónde aplicarían, digamos? No les está diciendo, che, está bien, estos son los dos puntos. Pero por esos dos puntos pasan infinitas líneas de corriente. Volvemos al grafiquito anterior. Si quieren verlo acá, sobre estos puntos que tenemos, que son otras líneas de corriente, como decía su compañero, acá hay muchas. Yo no conozco, ¿qué no conozco en estos puntos? No conozco las alturas. Supongamos que conozco la altura. Supongamos que yo acá a la mitad, porque puedo decir, bueno, qué sé yo, no se conoce la presión. No se conoce la presión. Y ahí estoy diciendo algo. En este caso, tengo variación de presión acá. Cosa que en este caso no. O lo puedo despreciar. ¿Por qué era eso? Y eso vuelve el teórico. A ver. La presión no influye sobre la variación de densidad del fluido. No es que no solo no influye, sino que debido a que la densidad en esto que habíamos dicho que era aire, la densidad es relativamente baja. O sea, fíjense que la densidad del aire, ¿cuánto es? Casi 1,225 kilogramos metro cúbico. Y la densidad del agua es 1000 veces eso. Entonces, una variación de altura relativamente pequeña hace que la variación de presión sea casi despreciable. Entonces, en el aire,
y en estas hipótesis, por eso introduzco este problema primero, me permite decir que en esta zona, que yo estoy considerando que es isoenergético, si bien hay muchas líneas de corriente, porque si yo tomo acá va a haber una línea de corriente, si yo tomo acá va a haber otra, si yo tomo acá va a haber otra, si yo tomo acá va a haber otra, puedo moverme en estas líneas de corriente sin tener en cuenta que son diferentes y extender el concepto de isoenergía o de la misma energía entre líneas de corriente cuando la variación de presiones sea mínima. ¿Está claro eso? Porque yo, en este caso del canal de agua, no puedo hacer eso, porque acá la variación de la presión con la altura es importante. ¿Por qué? Porque la densidad es grande. Y en este caso del aire, que van a ser los que vamos a ver después, la variación de la presión con la altura es pequeña porque la densidad es baja. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo. Genial. Entonces, vayamos al otro problema. Que sería, se mezclan las pantallas mucho, avísenme si no yo veo cómo lo solucionamos de una forma más eficiente. Profe, ahí en ese cosito, Sí. Que veo que lo mueve, ese que justamente lo mueve para todos lados, ahí le puede dar ocultar y le va a desaparecer. Sí, lo que pasa es que así no sé cuál estoy viendo. No sé si a ustedes, bueno, genial eso. Si ahí les molesta menos. No es que molesta, sino que veo que usted siempre lo mueve para un lado para el otro. Ah, sí, la razón es que ahora no tengo los dos monitores. Normalmente tengo otro monitor y puedo en uno tener esto, que puedo tener el Meet y en el otro ver la presentación. Ahora no lo estoy teniendo y bueno, eso me jode un poco. Disculpen, pero estoy para atrás del tos. Bueno, ahora vayamos a este otro problema, el ejercicio 6.1, que alguno lo puede leer. No sé si lo pueden leer. Que va a tener que habilitar el micrófono para que lo escuchemos cuando lea, ¿no? Ahí le leo, profe. Gracias, genial. Dice, un producto que toma aire de la atmósfera en reposo posee instalado un tubo Venturi para medir el caudal, como se muestra en la figura 6.1. El manómetro en U indica 12 milímetros de columna de mercurio. El diámetro mayor del conducto principal es 5 centímetros. El diámetro de la garganta del Venturi es 3,3 centímetros. Determina el caudal volumétrico que circula con las siguientes hipótesis. El efecto de fricción entre ambas tomas es despreciable. La velocidad uniforme sobre cada sección de conducto y en el aire la variación de presión con la altura es despreciable. Ok, entonces nos dice que está pasando por acá, que primero empecemos a entender un poco, a ver. Empecemos a entender un poco qué pasa. El manómetro que nos dice que la presión, ¿dónde es más grande? Un manómetro yo estoy midiendo diámetro 1. en el diámetro 1. Eso nos está diciendo, ¿no? Que la presión en el diámetro 1 es más grande. ¿Eso qué significa? La velocidad obviamente es menor. Que la velocidad es menor en el diámetro 1 y es mayor en el diámetro 2. ¿Para cuándo es válido todo esto, decir esto? ¿Es para flujo incompresible? No solo que puede ser o no para flujo incompresible, pero recuerden la hipótesis que está diciendo ahí, que no hay pérdida de energía, es decir, no hay diferencia de presión con la altura, no hay todas esas cosas, no hay pérdida de energía
suficiente como para que esta diferencia de presión sea por otras causas. Es únicamente por la velocidad. Eso nos está diciendo. Ya vamos a ver en el capítulo, en la unidad 12, que para ciertos casos la presión cae únicamente por pérdidas de energía. Ya vamos a verlo. Sin cambiar significativamente las velocidades. Entonces, en este caso nos está diciendo que en el diámetro 1 tenemos una velocidad mayor que en el diámetro 2. O sea, con eso ya podemos plantear una cosa. Primero que nos pide el caudal. Entonces, necesariamente vamos a necesitar calcular una de las dos velocidades, ¿o no? Conociendo una, ya por ecuación de continuidad, podemos calcular el caudal, porque tenemos ¿cómo se llama? Tenemos el área de cualquiera de estas secciones. Entonces, luego de eso, ¿qué dato vamos a necesitar nosotros para entrar a la ecuación de Bernoulli? Yo, mientras tanto, voy a ir dibujando, a ver si piensan un poco. Voy a ir dibujando en la hoja. ¿Qué datos sacamos rápidamente la otra vez del otro problema? La velocidad de una en función de la otra. Las velocidades una en función de la otra. Eso lo vamos a sacar con ecuación de continuidad, ¿o no? Sí. Ok. Pero además, ¿qué otro dato vamos a necesitar? ¿La altura? La altura, bueno, pero ¿qué dijimos acá? Ya vamos a ver si la necesitamos o no. ¿Cuáles eran las hipótesis del problema? No, pero los cambios de la altura no son tan significativos como para tenerlos en cuenta. En este caso. Exactamente, esa es la hipótesis. Entonces no nos va a hacer falta. Yo, a ver, voy a graficar. Lo que sí podemos tener en cuenta, profe, es el área, que lo calculamos recién. La relación del área y las alturas, pero no sé si sirve. Y en este caso, ¿vos qué crees? No, si acabo de decir que las alturas no son relevantes. Entonces no me sirves. Y el caudal máximo, ya estoy tirando por tirar en realidad. ¿El caudal máximo vale o no vale? Tampoco. Siempre vale el caudal máximo. ¿Cómo? Siempre vale el caudal máximo. Bueno, yo ahí hice el dibujito. No sé si alcanzan a verlo. Sí, se ve bien. Y la cámara. Profe, ahí Sí. un compañero dijo el diferencial de presión. Johan Ortofer. Ajá. Yo no lo estoy viendo. El dP. Exactamente, el dP lo podemos obtener, ¿o no? O sea, su compañero dice el dP, pero el dP y nada más. Dijimos que los diferenciales de altura, los delta H, eran iguales a 0, los despreciábamos. En eso estamos de acuerdo. No están viendo mis mensajitos de WhatsApp que llegan, ¿no? Sí. No. Se ve solamente en la cámara. Ah, bueno, genial. Nosotros sabemos que los delta H eran iguales a 0. Teníamos el dP que dijo Jonathan. ¿Jonathan es? Johan. El dP que dijo Johan. El dP entre las dos secciones, ¿cómo va a ser? ¿O cuál va a ser? ¿Equivalente a qué va a ser? El dP entre la sección 1 y la sección 2. Nosotros vamos a poner la sección 1 acá. Fíjense si ven el dibujito y la sección 2 acá. La velocidad va para este lado. El dP entre la sección 1 y la sección 2 equivalente a qué cosa es. A lo que nosotros sabemos de manometría, ¿no? Entonces esto es... La diferencia de altura ahí del manómetro. ¿Cómo? Sí, eso, la diferencia de altura que marca el manómetro. Claro, la diferencia de altura que marca el manómetro. Le voy a poner
H mayúscula, para que no se nos confunda tanto, no sé si ustedes ven. Entonces, esta diferencia de altura va a ser H por qué cosa. H Por la por densidad del gravedad, Del- por la densidad del mercurio, que mercurio era Hg. Uy, disculpe, me voy a buscar un vaso de agua porque me voy a quedar sin voz. Ok, ahí volví. Entonces yo ya tengo la diferencia de altura. ¿Mm? Es decir, ahora ya podemos plantear la ecuación como la habíamos planteado antes. La ecuación de Bernoulli era, perdón, presión 1 sobre ρ, ya sabemos que es aire, que no va a cambiar, más B1 al cuadrado sobre 2, más, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Que el término este era que G por Z, ¿cómo era? Como era despreciable en este caso, entonces esto lo podemos hacer igualarlo a 0. Y por el otro lado tenemos P2 sobre ρ más B2 al cuadrado sobre 2. Despreciando también este término GZ2, que va a ser igualado a 0. No sé si alcanzan a ver ahí. Ah, me fui mucho de... Bueno. Finalmente voy a escribir acá. La ecuación nos queda P ρ más B1 cuadrado sobre 2 igualado a P2 ρ más B2 cuadrado sobre 2. Ahora, ¿qué dato necesitamos nosotros para poder seguir? Ahí dice Miguel, dice, podemos tomar la línea en el centro de altura, en el centro de tal manera que dé Z aunque no importe y plantear la diferencia de presión entre 1 y 2 que la tenemos implícita en la diferencia de altura. No termino de entender lo que quiso decir. Podemos plantear la línea en el centro de tal manera que dé Z aunque no importe y plantear la diferencia de presión entre 1 y 2. Ah, está bien. Está bien. Lo que él dice es que teniendo ya teniendo la diferencia de presión, podemos sacar la relación entre las velocidades. No sé si eso les quedó claro. Él dice, tenemos de P entre 1 y 2, entonces podemos sacar la relación entre las velocidades. Porque podemos hacer P1 es mayor que P2, entonces P1 menos P2 va a ser esto. Yo puedo plantear P1 menos P2 sobre ρ más B1, B2 sobre 2 igual a P2 sobre 2. Esto lo puedo reemplazar por H por G por ρ del mercurio sobre, esto sería del aire, más B1 sobre 2 igual a 2 sobre 2. Por otro lado, tenemos la... Profe, Sí.
Para calcular la relación que nos falta, se puede usar el caudal y plantear la relación entre las áreas, que finalmente queda la relación entre los diámetros. Exactamente, que es lo que yo estaba por escribir acá. Me ganaste mal. Ecuación de conservación de la masa. ¿Mm? ¿Te acuerdas que yo en algún momento le dije, bueno, no sé, si no yo se lo suelo decir cuando estamos en el aula, fluidos es, por lo menos lo que nosotros vemos, son plantear ecuaciones de conservación. Entonces nosotros vamos a plantear que M1, lo mismo que habíamos puesto antes, el caudal en masa es el mismo, el caudal volumétrico, porque la densidad es constante, es el mismo. ¿Mm? Entonces nos queda B1 por A1 igual a B2 por A2. ¿Mm? No sé quién fue el que me habló recién porque no le conozco la voz. Bueno. Creo Bien. que era Jerez. Ahí está, Jerez. Ah. Bueno, cuando yo no los veo, preséntense ya Miguel, profe, o así, o Juancito, no sé el que sea. Bueno, entonces ahí podemos plantear B1, B2, A2 sobre A1, que esto va a ser B2, D2 sobre D1. ¿Mm? Y ya podemos reemplazar y sacar de acá. ¿Está claro? Con eso podemos sacar una velocidad y con eso ya podemos plantear el caudal. ¿Mm? ¿Eso responde todas las preguntas que nos habían hecho o no? Creo que sí. Y pedía el caudal. El caudal volumétrico pedía el problema. Bien, el caudal volumétrico, ¿cómo lo sacamos? Con cualquiera de las velocidades y el área asociada. O sea, nosotros con encontrar una ya podemos resolver. Profe, disculpe, si pregunta que circula, ¿qué significaría? ¿Que el caudal volumétrico que circula? ¿Puedo calcular en cualquier punto y listo? ¿O? Y si hay conservación de la masa, vos dirías que sí o no. Sí, tal cual. Bueno, genial. Entonces, ahora yo ya me cansé de hablar, así que la idea que agarren, si se fijaron, yo les mandé, a ver, no sé si está acá. Ahí está. Profe, le hago una consulta. ¿Dónde está el video de la resolución del problema del tanque? Porque no lo encontré en el lab. La resolución del problema del tanque. Está resuelto uno parecido. Que está nada más que la forma del tanque era diferente. Que se lo subí a YouTube. No sé si se los puse en una carpeta o un link. Claro, ahí. Gracias, Leo, gracias. Bueno, entonces se vieron que le subí otro documento que dice parcial del año pasado. Es el parcial recuperatorio del año pasado. ¿Lo vieron? No lo había visto, profe. En el Meet yo les compartí los archivos directamente, así los pueden bajar. Entren al Meet, no sé si van viendo mi pantalla ahí. Acá están donde dice archivos adjuntos. Archivos adjuntos dice 2019 recuperatorio segundo parcial. Parcial 2. Le subí la unidad 6 con las unidades, que son los ejercicios que estamos viendo ahora. Y el segundo parcial. ¿Mm? Genial, ¿lo encontraron? Bueno, ahí busquen el problema 2. En este lo leo yo el problema, dice. Un flujo de agua estacionario desciende por un conducto vertical de sección circular tal como se muestra en la figura 2. Un manómetro de mercurio, ¿lo están viendo? Sí, profe.
es adosado para medir la diferencia de presiones entre las secciones 1 y 2 del conducto. La diferencia de altura medida en la columna, a ver, les voy a ir señalando con el dibujito, con el cursor, está hacia abajo viniendo, ¿ven? El QMS está viniendo hacia abajo, que es el caudal de agua. Acá pusimos un manómetro, que es similar al problema que vimos recién, nada más que está vertical. Que está separado a una distancia h. Y dice, el diámetro de la sección superior es de 30 centímetros, mientras que el inferior es de 18 centímetros. Teniendo en cuenta un flujo de velocidad con distribución de velocidad uniforme, incomprensible y no viscoso, es decir, algo ideal, estas son las condiciones de flujo ideal, determinar la diferencia de presiones entre P1 y P2 entre las secciones 1 y 2, y después determinar el caudal másico del agua del conducto. Y le da a asumir la densidad del agua, la densidad del mercurio y la aceleración de la gravedad. Bueno, entonces, hágalo. Cada uno y vamos haciendo. Así y me van preguntando. Tienen 15 minutos. 20, en el punto A solo habría que plantear lo que hicimos en el anterior, ¿no? Claro, pero ¿qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué no tuvimos en cuenta en el caso anterior? La diferencia de altura que había entre las líneas de corriente, ¿no? Claro, no tuvimos en cuenta las diferencias de altura, ¿por qué causa? Porque era aire. Porque era aire. Claro. Ahora es agua. ¿Tenemos que tener la diferencia de altura en cuenta? Y sí, porque va a haber un cambio de presión. Claro, un cambio de presión que en sí es importante, o bueno, o me parece, la relación, en el otro estábamos midiendo con mercurio, ¿se acuerdan? Sí. Y la densidad del mercurio es 13.500. La densidad del aire es 1, aproximadamente, simplificándose, es 13.000 veces más denso que el aire, el mercurio. Entonces, la diferencia de presión es nada para él. Ahora sí, analizamos este caso, la densidad del agua es 1000 y la del mercurio es 13.000, entonces la relación de densidad es 1 a 13. Es más importante ahora. Además de eso, tenemos que tener en cuenta qué cosa, que los puntos donde evaluemos Bernoulli, tenemos que tener en cuenta la diferencia de altura. O sea, nos va a interesar el G por Z, el término G por Z que antes habíamos despreciado. Bien. Así que bueno, invito a que lo vayan haciendo.